El llamamiento del IX. Bueno, mándemela y redácteme un correo y yo voy a estudiar su caso. Y bueno, la próxima clase, la del viernes, que decido. Bueno, está bien. ¿A qué correo? Al mismo que le Al mandé, le escribí. institucional. Ajá. Bueno, está bien. Entonces por ahí le mando mi constancia de clases. Va, muy bien, Ari. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a dar unos 5 minutos más porque hoy sí necesito que avancemos bastante. Hoy vamos a comenzar, como les dije, la clase pasada con la coalición gremial y hoy la tengo que terminar sí o sí, así que voy a ir un poco rápido porque yo creo que ya hay calendario oficial de exámenes. ¿Alguien me corrige, Merlin? Usted creo que sí ya me lo Sí, mandó, ¿verdad? licenciado. Su examen es el 4 Sí, licenciado, de buenas tardes. octubre. Buenas tardes, Merlin. Gracias, Brian. El 4 de octubre. Bueno, perfecto. Entonces tenemos otra el 3 semana. todavía en clase. Ese día sí les voy a dar clase, ¿vieron? El 3. El 3 es ¿Por qué? domingo, licenciado. 3 de octubre. No, es cierto, es martes. Es cierto, tiene razón. Va. Ese martes sí les voy a dar clase, aunque estén en semana de exámenes, ¿oyeron? Y ya saben que mis exámenes, bueno, los que han estado conmigo y los que no, pues, no, Edwin, las notas, no sé por qué, no me dejaba entrar a a la página de docentes, a notas, pero ya me lo arreglaron, entonces yo calculo que mañana les estaré subiendo notas, ¿oyeron? Lo que pasa es que sí, denme un chancecito porque son varios, ¿oyeron? Porque sí, traté el fin de semana y no sé por qué tenía un problema con mi contraseña. Entonces no sé, pero ya solventé. Bueno, volviendo al examen, no es acumulativo, obviamente, solo voy a examinar pues lo que llevamos de la tercera unidad, es decir, sindicatos, lo que vamos a ver hoy. Y creo que me va a dar tiempo en 2 clases, en la del viernes y en la de 3, terminar normación colectiva. No sé, dependiendo si me da tiempo, examino eso, si no, pues no, obviamente. ¿Oyeron? ¿Alguien tiene alguna duda? Igual la metodología de examen, la misma, ¿verdad? La misma. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Entonces comenzamos el día de hoy. Como les había dicho, la normación. No. No, comencemos mejor, así me da tiempo. Vamos a ver la coalición gremial. ¿Alguien, antes que comience ¿alguien tiene eh, algún conocimiento qué es la coalición gremial? Pregunto. Si me dicen, no hay problema. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Para mí creo la coalición es la unión de varios grupos para hacer uno solo. De varios gremios. ¿Otro? ¿Alguien más? Miren, la coalición gremial, antes que comience, solo para que sepan, es muy similar al sindicato, obviamente con sus diferencias, ¿verdad? Pero sí son muy similares en cuanto a que buscan. Obviamente tienen sus diferencias en cuanto a temporalidad, en cuanto a sujetos que la conforman, los órganos que la representan, todo eso, ¿verdad? Pero sí son muy similares y por eso es que muchos las confunden, pero entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿qué vamos a ver de la coalición de trabajadores? Generalidades, elementos, características, definición, constitución de la coalición de trabajadores, es decir, cómo se constituye, formas de llegar a la finalidad, es decir, qué es lo que busca y cómo se llega a esto, y la disolución de la coalición de trabajadores, por qué se puede disolver. Bueno,
Como generalidad de la coalición de trabajadores desde tiempos históricos, ha existido la tendencia a confundir y o utilizar los términos coalición y sindicato como sinónimos, términos con los cuales se pretende nombrar conjunta e indistintamente a la agrupación de trabajadores organizados que buscan la obtención de un fin común. Entonces, si se dan cuenta ya desde acá, desde generalidades ya pueden observar la primera similitud, que es obviamente una agrupación de trabajadores, hablando de la coalición de trabajadores, ¿verdad? Es una coalición, es un grupo de personas con un fin común. Es cierto, coalición gremial, yo lo pregunté, pero la coalición gremial también existen coaliciones gremiales de abogados y notarios, que son es un grupo de abogados y notarios con un fin común. Esa es la coalición gremial. ¿Cuál es el fin común? Hay fines sociales, como lo Se cortó la comunicación. Fue el internet del LIC. Yo pensé que era mi internet, pero... ¿Me escuchan? Buenas tardes. Ahora sí, Ahorita licenciado. sí, Lic. Perdón, Sí, licenciado. Ahorita sí, licenciado. están Pero se cayendo, pero ve, se está cayendo el cielo aquí. se ve borroso. Cortado. Espérenme, así me dicen por dónde me quedé. ¿Por dónde? ¿Qué fue lo último que oyeron? La primera diapositiva. Se quedó explicando de que eran una agrupación con fin Las común. generalidades. Va, entonces ya quedamos que en similitudes, comúnmente la gente piensa que coalición y sindicato es sinónimo. ¿Por qué? Porque son un grupo de personas, una agrupación de trabajadores organizados, sí, porque están organizados. ¿Por qué? Porque buscan un fin común. Bueno, ahí pueden ver, ¿verdad? La pantalla. Sí, Lic. Sí, licenciado. Sí, lo vemos. Gracias. Bueno, la similitud que existe entre ambas figuras ha llevado al significado de cada una. Si bien es cierto, ojo, el objetivo de ambas es el mismo, es decir, de la coalición de trabajadores y el sindicato de trabajadores, el objetivo de ambas es el mismo. ¿Cuál es el objetivo de un sindicato? Pregunto.
Lograr el bienestar y beneficio de los trabajadores. Ajá, ¿qué más? La Mejoras, defensa de sus garantías. defensa de garantías, fiscalización de todo, ¿verdad? Bueno, su desenvolvimiento y aceptación en la práctica provoca marcadas diferencias como vamos a establecer más adelante. Para dejar establecidas las diferencias y similitudes de estas figuras, es necesario que tengamos presente la denominación de dichos términos. Sindicato es un conjunto de trabajadores organizados e inscritos ante la Dirección General de Trabajo, compuesto por no menos de 20 miembros. ¿Se dan cuenta? Ya estamos hablando de conjunto de trabajadores, está bien, primer como que característica del sindicato. Conjunto de trabajadores, segunda característica, debe estar inscrito legalmente, ¿sí? Tercera característica, en cuanto al mínimo que lo deben componer, por no menos de 20 miembros, que se organiza con el objeto de tener determinado a quién van a representarlos ante las autoridades laborales. Es decir, en un sindicato se establece, ellos en la Asamblea General eligen quién los va a representar a las autoridades laborales y patronales en el momento que surge un conflicto colectivo de trabajo. Y coalición, ojo, oigan la coalición, es la reunión temporal de trabajadores que se organizan al momento de surgir un conflicto de trabajo, con el fin de nombrar a quienes lo representen ante dicho conflicto. Pregunto, alguien que me diga una diferencia, y después otro, y otro me va a decir otra. Su temporalidad. Perfecto, muy bien. Uno es de carácter temporal, ¿verdad? La coalición surge cuando está el conflicto. ¿Para qué? Para nombrar a quien nos represente a nosotros, grupo de trabajadores. ¿El sindicato cuál es su temporalidad? Pregunto. Permanente. Según el artículo. ...206 del Código de Trabajo, ¿verdad? Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores. Bueno, otra diferencia, ya me dijeron temporalidad. Que para el sindicato se requiere de cierta cantidad de miembros y para la coalición no. También, pero es mucho menos, ahí vamos a ver más adelante, pero está bien, también es otra gran diferencia. ¿Cuáles son las similitudes? Tienen como finalidad o objetivo, obviamente, defender los intereses de los trabajadores. Se dan, pelean o fiscalizan o defienden los intereses de los trabajadores ante un conflicto colectivo de trabajo. En el sindicato tiene sus representantes, la coalición también. ¿Estamos? Bueno. Sus similitudes, ya las dije, pero vamos a ver otras. Entre las similitudes que identifican a la coalición y al sindicato, queda establecido que la principal se refiere a los propósitos que las identifican. Ya lo dije, ¿verdad? Pues la finalidad de ambos es la misma, conseguir mejoras y superar las que existan en el grupo de trabajadores del gremio o empresa a la que pertenezcan, ¿verdad? Eso está clarísimo, que el objetivo es el mismo, tanto del sindicato como de la coalición. Bueno, además, no dejemos a un lado que en ambas figuras la representación la ejercen todos los trabajadores que la conforman. Pregunto, en un sindicato, ¿cómo ejercen esta representación o cómo se llama el órgano donde están todos los miembros del sindicato? ¿Es la asamblea? ¿Cómo? ¿Es la asamblea? ¿Asamblea qué? General. Asamblea General. Acostúmbrense a usar términos completos, por favor, pero muy bien. Bueno, la que se delega por voluntad de los mismos a un grupo determinado de trabajadores. Miren, eso está subrayado. Aunque una no expresa su reconocimiento legal, es decir, aunque la coalición no expresa su reconocimiento legal, ambas figuras están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico laboral, es decir, en el decreto 141 del Código de Trabajo vigente.
Sus diferencias. Del estudio anterior determinamos las siguientes diferencias entre la coalición y el sindicato. Aunque como se ha venido afirmando, la segunda es consecuencia de la primera. Temporalidad. Mientras que la coalición, ojo, mientras que la coalición es una organización con carácter temporal, pues una vez conseguido el propósito para el que se constituyó deja de existir, el sindicato será una agrupación de trabajadores de carácter permanente, pues se constituye con ese fin el de estar siempre presente en el caso de surgir algún conflicto colectivo de trabajo. Segunda diferencia, momento de acción. Porque mientras que el sindicato normalmente ya se encuentra constituido y con conformidad con el derecho del trabajo, ojo a esto, la coalición solamente se forma al momento de ser necesaria, es decir, cuando surge el conflicto en que debe actuar. ¿Estamos claros con esas dos diferencias? Pregunto. Sí, licenciado. Gracias. Representantes. La representación de la coalición ante la fase conciliatoria será ejercida, ojo, por 3 miembros electos en una asamblea en la que se le otorgarán facultades suficientes para suscribir cualquier arreglo. A diferencia de que en el sindicato todos sus miembros tienen dicha representación, debiendo acreditar la misma con certificación del acuerdo respectivo en un consejo. Regulación legal. El reconocimiento legal de la coalición de trabajadores no está determinado en la ley. Es decir, no van a encontrar un artículo como el 206 que establezca la coalición es la asociación de carácter temporal de trabajadores que surge a raíz de un conflicto colectivo de trabajo en una empresa o gremial determinada. Estará compuesta por... No van a encontrar algo así. Pero los artículos que regulan o establecen o hablan o norman la coalición es el 374, 375, 376 y 377. Y estos artículos son del arreglo directo, pero aquí hacen referencia a la coalición de trabajadores. Solo vamos a leer, lo voy a leer rapidito para que patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo con la sola intervención de ellos o con la de cualquiera de otros amigables comprendedores. Al efecto, ojo, oigan, está hablando el artículo 300, hablando, ¿verdad? Porque no habla. Está estableciendo el artículo 374 que cuando los patronos y los trabajadores tengan un conflicto, un inconveniente, una riña, una pelea, una litis, puede existir la figura del arreglo directo, ¿sí? ¿Cómo va a ser este arreglo directo? Aquí establece. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuesto por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos, a los representantes de estos verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren al patrono o su representante no pueden negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que la coalición gremial somos todos los trabajadores de la empresa. Surgió un conflicto, no es una coalición, pero surgió un conflicto entre nosotros trabajadores y el patrono. Entonces, ¿qué hacemos? Nos agrupamos organizadamente, ¿verdad? No constituimos sindicato. La constitución de sindicato lleva más tiempo. Acuérdense que hay que hacer acta constitutiva, estatutos, estos tienen que ser aprobados. O sea, el trámite es larguísimo. ¿Qué pasa con la coalición gremial? La coalición gremial va a surgir y va a nacer únicamente para este conflicto colectivo que se puede solventar a través de un arreglo directo. Entonces, surge la coalición, somos 30 trabajadores, nombramos a
3 miembros que van a ser nuestro consejo o comité ad hoc. ¿Qué van a hacer estos? Nos van a representar a nosotros que pertenecemos a la coalición, a los trabajadores. ¿Estamos? Mientras que el sindicato sí aparece reconocido legalmente en el artículo 206 del citado código. ¿Alguna duda en cuanto a esto? A otra de las diferencias, representantes y regulación. ¿No? Dígame, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. Hola, buenas tardes. Dígame. ¿Los miembros del sindicato pueden pertenecer a una coalición? Tenemos el sindicato está compuesto y no se puede. Okay. No se puede, o sea, ningún trabajador puede pertenecer a 2 organizaciones, llámese organizaciones, hablando organizaciones de trabajadores, ¿verdad? Simultáneamente. Miren, en la práctica, no sé, pero según lo estableció en la ley, ¿no? ¿Y qué pasa? Por eso es que les digo, esto de los comités, alguien le pregunto así sinceramente, en algún trabajo que estén o hayan estado, ¿han oído que hay alguna coalición o hay un sindicato? Lo que yo sí tuve conocimiento y todo fue un comité ad hoc que trataba... bueno, entonces sí había coalición, porque el comité ad hoc es aquel que la coalición los nombra como representantes. Sí, y estaba compuesto por varios niveles de trabajadores. Fue en el IX, ¿verdad? Antes había doctores, enfermeras, administrativo, que formaron ese comité ad hoc porque lo que se estaba buscando era un reajuste salarial. Por eso, un tema determinado. Exacto. Ajá. ¿Qué pasa ahora con el sindicato? El sindicato va a estar siempre está vigilante, siempre está viendo las defensas, siempre está viendo las mejoras. Esa es la diferencia principal y quiero que con esa se queden. Obviamente hay muchas, pues, pero o sea, cuando ustedes oigan coalición y sindicato, ya saben que la coalición es de carácter temporal, surge para un determinado conflicto, se arregla ese conflicto y se disuelve esa organización de trabajadores. ¿Qué pasa con el sindicato? El sindicato se constituye, acta constitutiva, estatutos, lo tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo a través de sus departamentos, unidades o direcciones. O sea, el trámite es más extensivo, el sindicato es de carácter permanente, siempre está vigilante. ¿Estamos? Pero por eso les digo, en la práctica, a la fecha, es raro el lugar donde haya coaliciones y que no haya un sindicato. En la mayoría de lugares hay sindicatos. No digamos en lo público, pues en lo público es donde más abundan los sindicatos. Bueno, ¿alguna otra duda? Buenas tardes, Lick. Yo no tengo duda, solo le quería comentar. Nosotros en su momento en la municipalidad se cuenta con un sindicato ya de muchos años, pero hace algún tiempo se formó una coalición, ya que lamentablemente el sindicato no estaba trabajando. Entonces se armó una coalición y se resolvió y ya. Se deshizo. Y se disolvió la coalición. Así es. Nosotros tuvimos las dos en su momento. Es lo que les digo. Un sindicato siempre va a haber. Miren, y o sea, yo no sé hablar mal de los sindicatos porque no, pero o sea, hay muchos sindicatos que actúan mal. Entonces, los trabajadores se ven forzados, como en su caso, a armar una coalición. Porque la coalición es para determinado punto, como lo dijo el compañero, un reajuste salarial en el IX. Están, por no decir la palabra coloquial, están insistiendo, gestionando, tramitando ese reajuste salarial y hasta que lo disuelve. Oigan algún arreglo directo y se disuelve la coalición. El sindicato no, el sindicato es permanente, no solo para eso, sino para otras cosas. ¿Estamos? Entonces sí estamos claros en cuanto a la diferencia, ¿verdad? Por favor. ¿Alguien levantó la mano? Sí. ¿No? Bien. Sí, dígame. Es que tenía una duda. Es que como aquí dice
comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, pero ese permanentes... Así les llaman, comités ad hoc o permanentes. Lo que pasa es que, como le digo, cuando están la coalición, lo que vuelvo y les repito, tienen como característica principal que surge cuando ya hay un conflicto, se resuelve y ¡fum! Se acaba. Esos comités ad hoc permanentes, se les dice comité ad hoc permanentes porque van a estar permanentes hasta que se resuelva o se llegue a algún arreglo por ese conflicto. ¿Sí me explico? Sí, ahora sí. Gracias. Esos tres representantes que nombran los trabajadores de la coalición los van a poder quitar o van a dejar de ser sus representantes hasta que se resuelva este. ¿Estamos? Por eso les llaman permanentes. Bueno. Sigo entonces. Ahora vamos con las ventajas y desventajas. Obviamente, ya saben que ustedes dirán, ¿por qué otra vez está hablando de sindicato? Porque no hay otra forma de explicar la coalición si no es con las diferencias y similitudes o ventajas y desventajas, porque si no van a decir, es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, es evidente que son más las ventajas que desventajas de ambas figuras. Pues por los objetivos que persiguen al organizarse los trabajadores, los resultados a la larga devienen en beneficio para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente es ventajoso que haya un sindicato, una coalición. ¿Por qué? Porque buscan mejoras, defensa a los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Mientras que si no se organizan, cada uno tendría que velar individualmente por sus intereses y lastimosamente podemos deducir que los resultados serían mucho más lentos y costosos para el trabajador. Una ventaja de gozar de inamovilidad. La inamovilidad de que gozan los trabajadores, tanto en la coalición como en el sindicato, es uno de los derechos que otorga tanto la Constitución Política de la República, en el ya estudiado artículo 102, literal Q, en el primer párrafo, al determinar que los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Como el derecho colectivo del trabajo y como garantía de protección de los trabajadores ante los del patrono, y por no existir una regulación, ojo a esto, ustedes dirán, Lick, pero ahí establece claramente formación de un sindicato, no hace mención formación de una coalición. ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Si hubiera sido legislador en esa época, hubiera establecido. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar o pertenecer a una organización de trabajadores. ¿Creen que ahí dejaría abierta la puerta o no? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Sí, al final los dos son una organización de trabajadores o no. Bueno, Sí. entonces, pero obviamente como el artículo es taxativo al decir formación de un sindicato, aquí es donde, ¿se acuerdan que hablamos del principio de supletoriedad? El principio de indubio properario. Sí, licenciado. Entonces, por no existir una regulación expresa, como está expresamente regulado el sindicato, al no existir una regulación expresa de la coalición y trayendo a nuestro estudio el principio de supletoriedad, deviene supletoria su aplicación a los miembros de la coalición. Pues tengamos presente que si se está constituyendo un sindicato es porque hay una coalición que quiere ser reconocida como sindicato. ¿Qué quiere decir esto último? Van a decir, la gran, ¿qué quiere decir esto? Siempre, o en la mayoría de veces, todo sindicato ha comenzado por una coalición. ¿Por qué? Porque la coalición, como ya vengo diciendo desde que comencé la clase, se reúnen todos los trabajadores y representamos y nombramos a que nos representen 3 personas. Y luchamos por algún tema en específico, algún conflicto en específico, y miramos que sí tuvo resultados, sí nos favorecieron, sí existieron esas mejoras, sí sirvió todo lo que hicimos como grupo, como organización de trabajadores. Entonces, ¿qué? Mejor formemos un sindicato. Yo les puedo asegurar que todos los sindicatos
antes de formarse como sindicatos fueron coaliciones. ¿Qué pasa con la coalición? La coalición no es necesaria reconocerla ni nada. La coalición simplemente se forma, pelea, lucha, forman sus representantes que le intervienen como representantes de los trabajadores ante el patrono, ganen o pierdan, se disuelve eso. Pero al ver resultados, ¿ustedes creen? Si me dan, la coalición es como el primer eslabón del sindicato. No es necesario que haya existido una coalición y después no. Pero en la práctica sí es muy común. Se formó el sindicato, sí tuvo resultados, se formó la coalición, sí tuvo resultados. No, hombre, muchachos, formemos algo legal, algo que esté inscrito legalmente, que tengamos personalidad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Nace el sindicato. ¿Sí me entienden en ese punto? No quiero que los confundan, porque no es lo mismo. ¿Sí me entendieron o los confundí? No, Sí, ni que está claro. Ah, va, bueno. Me gusta este grupo que sí las agarra así como que en el aire. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ver los elementos de la coalición de trabajadores. Personales, fuente principal del derecho de asociación. ¿Por qué creen que es fuente principal del derecho de asociación? Lo que les vengo explicando, ¿verdad? Formado por los seres humanos, obviamente, ¿verdad? No van a ser las máquinas industriales las que van a formar una coalición, ¿verdad? Lo constituyen los trabajadores o patronos que se organizan para la defensa actual de sus derechos e intereses comunes. Les digo algo, y con toda certeza, yo nunca en mi vida he oído siquiera una coalición de patronos. Sindicatos sí, coaliciones nunca. Bueno, teleológicos. Es el objeto y fin que persigue el grupo coaligado. ¿Cuál es? El objeto es la defensa de sus derechos e intereses. Y su fin, que es eminentemente inmediato. ¿Se dan cuenta? A diferencia del sindicato. ¿Por qué es inmediato el grupo coaligado? Porque es sobre un conflicto puntual. Lo resuelven, ya estuvo. Inmediatamente tienen su resolución al resolver ese conflicto. Es la solución de las diferencias o conflictos colectivos, surgidos entre trabajadores coaligados y patronos, y viceversa, siguiendo el procedimiento que determine cada legislación, o bien el antecedente necesario para la constitución de las asociaciones profesionales. Formales. Ojo aquí, para su formación, el grupo coaligado no requiere llenar requisitos especiales como los sindicatos. Vuelvo a lo mismo, ya sabemos cuál es el trámite para formar un sindicato. Vamos a ver el trámite para formar una coalición. Ya que a través de un simple acuerdo o pacto se concretan para resolver el conflicto que la motivó. Es decir, no se exigen requisitos formales previos a su acción concertada. Es decir, no tengo que estar inscrito como coalición de Walmart, coalición de Renat. No, simplemente se forma, mire, aquí la formamos a través de esta acta. Estos son nuestros representantes ante este conflicto determinado. Actúen. Tienen que recibirlo el patrono sí o sí y tiene que negociar con estos representantes que nombraron la coalición sobre el conflicto determinado. ¿Estamos? Es decir, pero sí posteriormente para acreditar su representación como tal, ya sea por medio de actas, mandatos o siguiendo las prescripciones del derecho común. ¿Alguna duda? Está muy claro, ¿verdad? Elementos personales, teleológicos, ¿qué quiere decir? El objeto y el fin, y formales, es decir, cómo para que puedan, qué formalidades necesita uno la coalición para poder actuar. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Características. Vamos a ir de primero con las características doctrinarias. Ya lo vimos la diapositiva pasada. Acción concertada. ¿Qué entienden por acción concertada?
Que hay acuerdos. Pero que usted dice, me concerté con 20 personas. Se ponen de acuerdo, se reúnen, se ponen de acuerdo para la solución. Así es. Una acción concertada es una acción en conjunto, ¿verdad? Somos 10, queremos lo mismo, entonces hagamos una acción concertada, es decir, por varias personas con un mismo objetivo. Entonces podemos decir sobre la primera característica que se denomina acción concertada porque es una organización que se pacta o acuerda para la defensa de los derechos e intereses comunes de los trabajadores. Alberto Sidaki, en cuanto a esta característica, expone: hay ciertos actos reprobados por la ley que bien pueden ser el resultado de un acuerdo concertado entre un grupo de trabajadores o patronos, como por ejemplo, la suspensión de labores sin previo aviso de huelga o paro, el boicot, el sabotaje y otras análogas. Aunque puede resultar o producirse por la voluntad conjunta del grupo obrero patronal, no gozan de esa protección legal y por lo tanto, cualquier coalición formada con estos propósitos se hace responsable de las sanciones establecidas por la ley de trabajo y las penas que se hagan a constituir esos hechos, algún delito la establezca el Código Penal. ¿Qué quiere decir todo en este párrafo? ¿Qué quiere decir este tratadista? Que igual que el sindicato, ¿verdad? Este grupo de trabajadores no se pueden coaligar, no pueden hacer una acción concertada para hacer cosas ilegales como irse a huelga o paro sin que sea declarado legalmente la huelga, en este caso. Estamos hablando de coalición de trabajadores. No pueden reunirse o no pueden coaligar para quemar la empresa. Es lo mismo que el sindicato. Aunque no tengan las formalidades de ley, no tengan personalidad jurídica y todas las formalidades que tiene que tener un sindicato, sí son responsables, obviamente, si se determina que la coalición se formó con el único fin u objeto de hacer mal en contra del patrón. ¿Estamos? Bueno, Guillermo Cabanella sobre el particular afirma: la coalición en significado amplio equivale a unión, alianza o liga o convenio para una acción determinada o un fin concreto. Constituye un concierto o acuerdo entre trabajadores. ¿Se dan cuenta? Concierto, y de ahí viene la palabra concertada, ¿verdad? O patronos para plantear un conflicto colectivo de trabajo. La coalición se concierta para afrontar un antagonismo o se estructura en el curso de un conflicto agudo. Bueno, ¿estamos claros en cuanto a qué significa esto de acción concertada como característica? Sí, licenciado. Perfecto. B, estado transitorio. ¿Qué se refiere a esto? Temporalidad, ¿verdad? Esto es por ser una organización de hecho, es decir, de naturaleza emergente y temporal. Pregunto, un punto al que me conteste. ¿Qué voy a apuntar? ¿Qué quiere decir cuando, hablando del estado transitorio? Aquí establece, esto es por ser una organización, ojo, de hecho, emergente y temporal. Quiero que me expliquen ¿a qué se refiere esto que es de hecho y emergente? Temporal no, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Pero ¿a qué se refiere que es de hecho y es emergente? Hoy piensen en todo lo que hemos venido hablando de que la coalición. ¿Sí, de hecho, porque está para solucionar el conflicto, y emergente porque surge de un conflicto sin solución. Iba bien. Así estuvo. Otro. ¿Nadie más? Porque surge para no, pero solucionar. dígame, hecho es esto y emergente es esto. Okay. Sí, alguien más que levantó la mano. Yo, licenciado, es emergente porque está constituido con urgencia para la solución de un conflicto. Y es temporal. No, temporal no, ya sabemos. El hecho, de hecho, ¿por qué?
Buenas noches, Lick. ¿Podría poner el ejemplo de este problema que pasó en la universidad para poner como ejemplo este estado transitorio? Es una organización de hecho porque prácticamente van y se reúnen y se ponen de acuerdo para tomar acciones de hecho que tengan como objetivo resolver el acto que está provocando esa inconformidad. Por lo tanto, es de hecho... El acto. Úseme términos jurídicos. Si van a resolver algo, ¿es un acto o es qué? En busca de la resolución de alguna inconformidad que tengan como sindicato o como trabajadores. Entonces, se debe hacer esa la organización de hecho y la de naturaleza emergente porque no es como que no es algo planeado, por ejemplo, de parte del sindicato, sino que se da derivado de una acción del patrono que creen perjudicar a los trabajadores. Mire, se lo hubiera dado, pero nunca me habló de coalición, siempre me habló de sindicato. No estamos hablando de sindicato, estamos hablando de coalición, pero va bien. Buenas ¿Alguien más? ¿Sí? Digamos, casi. De hecho, sería porque se están tomando acciones precisas en ese momento, derivado de un conflicto que se dio entre patronos y trabajadores, y emergente porque el mismo conflicto suscitado está invitando a los trabajadores a actuar de manera emergente, conformándose para hacerle frente a este conflicto laboral que está surgiendo. ¿Cuál es su nombre? Edwin Sosa. Alguien que me explique más a detalle el derecho, porque no me dan el derecho. Sí, estamos hablando... ¿Alguien más o si no lo digo yo? Yo. Por favor. Es de hecho porque surgió una situación que afecta a los trabajadores y eso por lo tanto eso es emergente, de hecho. Ustedes cuando hacen... Es que no les quiero decir porque si no les voy a dar la respuesta. ¿Alguien más? Piensen que es de hecho y algo de derecho. ¿Qué necesita la constitución de algo de derecho a algo de hecho? ¿Qué es la diferencia? Ya les dije más, ya no puedo, si no... De hecho, porque no necesita ningún requisito. Ahí está, eso es. De hecho somos 20, 30, 50, 100 trabajadores acá y miren, todos tenemos el mismo problema porque quieren bajar va a haber un reajuste salarial. Ese conflicto ya está, ahí está el carácter emergente. Esta emergencia de que nazca esta organización de trabajadores para luchar por ese conflicto determinado. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Nada, como lo podemos constituir solo así, somos de hecho, no necesitamos formalidades, no necesitamos que nos apruebe nadie, ¿o no? Pregunto, ¿o estoy equivocado? No, así sería. Entonces, ¿qué es de hecho y qué es de derecho? Ya ustedes lo dijeron, las formalidades que se necesitan para la constitución de uno. El de hecho es, hagámoslo ahorita, resolvemos y se acabó. Y de derecho sería seguir las formalidades como un fundamento legal. Claro, o sea, yo tampoco estoy diciendo que, como somos de hecho, hagamos todo del INCAM. No, obviamente no, ¿verdad? Quemémosle fuego, no. Pero por eso es una de las características de la coalición, no necesita las formalidades para que nazca. El sindicato sí, así está el conflicto, ya haya reventado el conflicto. Ya haya estallado el conflicto. Así sea emergencia, no lo podemos constituir de un día para otro. ¿Por qué? Porque necesita requisitos para su constitución. La coalición no, miren, ya vieron que nos van a hacer reajustes salariales, constituyamos, nos nombremos a 3, levantamos acta del nombramiento, vayan a representarnos. Es de hecho, es de ya, es emergente, es temporal. ¿Quedó claro? Sí.
¿Todos? ¿O tiene alguien alguna duda? Sí, Lick. Bueno. Pero Está muy bien a claro, los que licenciado. Gracias. Los felicito a los que participaron porque así es como uno se va quitando el miedo, porque uno, igual yo fui alumno igual que ustedes y de verdad uno siente, pero sí voy a decir una tontera, pero no, se los prometo que no hay respuestas tontas, sino solo respuestas mal dichas o mal formuladas, ¿oyeron? Igual que las preguntas, se los dije desde el primer día de clases, a mí nunca van a decir, nunca van a oír de mí, ¿cómo me está preguntando eso? No, les dije desde un principio, no hay pregunta tonta, solo pregunta mal formulada. ¿Estamos? Bueno, ¿alguien más tenía una pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, estado transitorio rapidito. No, todavía ya tengo tiempo. Esto es ser una organización de hecho, ya dijimos que es de hecho, emergente, ya sabemos, temporal, porque ya sabemos, aparecida por un acto externo que la provoca. ¿Cuál es ese acto externo? Pregunto. El conflicto. Ahí está, muy bien, nítido. Y que a la vez determina el periodo de duración. ¿Por qué determina el periodo de duración? Pregunto. Hasta que se solucione ese conflicto. Porque se busca la solución. Pero de ese conflicto determinado. Entonces ese conflicto se acaba la coalición. ¿Estamos? Bueno, entonces ese conflicto es el que va a determinar cuánto va a durar la coalición. La creamos hoy y si llegamos en un día se acabó la coalición. ¿Estamos? Se forma para la defensa inmediata de un interés particular, actual de los derechos y necesidades comunes de los trabajadores o patronos, que se extingue al resolver el conflicto o si se admite que ésta es inaccesible. Afirma el tratadista que lo transitorio de la coalición lleva a plasmar sus objetivos en escuentos putos, a veces no concretados ni por escrito. El estado transitorio de la coalición lleva el siglo de algo momentáneo, pasajero, que no tiene continuación. ¿Por qué? Ya lo dijimos, es temporal. Se resuelve el conflicto, se acaba la coalición, es momentáneo, pasajero y no tiene continuación. Evoca además la idea de un conflicto entre patronos y trabajadores. La coalición muchas veces es el preludio de una huelga o de un lockout, si la acción emprendida no llega a prosperar pacíficamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya está la coalición, como todos pertenecemos a la coalición y queremos tales beneficios y no tenemos esos beneficios, ¿qué pasa? Ahí ya podemos ir ante una huelga, ¿verdad? Pero obviamente no voy a decir, miren, ya no venimos a trabajar y como todos estamos coaligados y todos tenemos el mismo interés, ya no vengamos y no vengamos. No, obviamente, ¿verdad? La huelga ya saben que tiene que ser declarada legal y justa, ¿verdad? Bueno, señala que esta, no lo saben, pero para que lo sepan, porque no lo hemos visto, pero desde ya. Y además mucha lógica jurídica, ¿verdad? Si no, ¿cuántos trabajadores no harían eso? Todos estamos siendo perjudicados, ya no vengamos a ver qué hace el patrono. No va a hacer nada, los declara, pone la demanda, huelga injusta, despido justificado, se van sin ningún, así han trabajado 70 años en la empresa, ¿verdad? Bueno, señala que esta agrupación se propone nada más que un resultado único y cercano. Una vez obtenido la coalición se disuelve o se disuelve también cuando no puede conseguir su objetivo o su objeto. Características legales. En virtud de ser por todos conocidos que no existe una descripción expresa de la coalición en nuestro Código de Trabajo, es decir, un artículo taxativo como el 206 que establece el sindicato, vale decir que de conformidad con lo que se interpreta en el mismo observamos las siguientes. A. Es una agrupación de trabajadores conformada con un mínimo de 3 miembros. ¿Por qué creen ustedes que debe ser conformada por un mínimo de 3 miembros? Tal vez por la toma de decisiones. Vamos allá. ¿Alguien más? Licenciado, tal vez porque tienen que tener el mismo problema, ¿verdad? No sería válido que solo una persona tuviera el problema y otras personas no, porque si no, no podrían hacer una coalición para la emergencia que están haciendo o el problema que se les está dando.
Ujú. Pero no lo miran más allá como sus representantes, es decir, yo formo mi coalición, mínimo tienen que haber 3 que son los que van a representar. Ah, pero solo somos 3. Bueno, nosotros somos representantes de nuestra coalición. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 374 establece que tienen que haber, 3 representantes mediante constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo compuesto por no más de 3 miembros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los representantes no pueden ser más de 3. Entonces, ¿cómo voy a constituir yo una coalición con menos de 3 personas que puro tubo me tienen que representar 1, 2 o 3? ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Es la compañera Wendy. Wendy, me hace el favor, disculpe. Gracias. Pues sí, quedó claro por qué tiene que ser un mínimo de 3 miembros. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, licenciado. Gracias. B. A la que se le confiere poder de actuación suficiente en la solución del conflicto. Ya que se le confiere poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente a referéndum. ¿A quiénes? Es decir, somos 15 trabajadores. Formamos coalición. Nos van a representar 2 personas, Juan y Pedro. Juan y Pedro tienen el poder suficiente, la facultad, tal como lo establece el artículo 374. Espérenme. No, no es en ese artículo. Bueno, ahorita lo encuentro. Bueno, aquí dice, 370, establece, quienes se encargarán de plantear a los patronos y a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procediera el patrono o sus representantes no pueden negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará. Bueno, ese es el trámite. Pero B, les confiere poder en la actuación suficiente en la solución del conflicto, ya que estos representantes de estos 15, Juan y Pedro, o Pablo, no sé cómo pusimos, pueden llegar a un arreglo para la coalición. C, se les nombra directamente por la Asamblea de Trabajadores, es decir, estos 15 nombran a Juan y a Pedro. Ahora vamos con la definición. Ustedes dirán, ¿por qué el IC siempre pone las definiciones hasta de último y no hasta el principio? A ver, ¿quién cree que por qué lo hago así? Para ver si realmente estamos entendiendo. O dicen ustedes, no, de verdad, el IC no tiene lógica, mejor comience con la definición. Porque prefiere que entendamos lo que explica para después llegar al término de la definición. Sí, porque cabal así. Prefiero que sepan cuáles son las características que lo conforman, los elementos, a que yo, imagínense, les leo la acción concentrada entre patronos y obreros para la defensa de sus respectivos derechos e intereses. ¿Qué es acción concertada? Me van a decir ustedes. ¿O no? Sí. Agrupación transitoria, Lica, ¿a qué se refiere eso de transitorio? Entonces, a mí me sirve más y yo siento que es más funcional comenzar con todo lo que conforma una definición. ¿Qué conforma una definición? Características, elementos, requisitos, ¿verdad? Entonces, para poder ya aterrizar en una definición, obviamente tenemos que tener conocimiento de los elementos y características, ¿o no? Sí, licenciado.
Igual no es Sí, que lo vaya a así es. cambiar, porque yo he sido de cátedra, pues solo que me digan ustedes sus opiniones y si creen que es más factible entender una definición comenzando por los elementos y características a que una definición que no saben cuáles son sus elementos y características. Bueno, ya eso solo fue como un anuncio para que nos despejemos un ratito la mente. Bueno, definición doctrinaria. Para Néstor de Buen, la coalición es el acuerdo de un grupo de trabajadores o patronos. Obviamente, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque es un grupo de trabajadores. Para la defensa de sus intereses comunes, un fin común, estos 15 trabajadores. Vamos a seguir con el ejemplo de los 15 trabajadores y Juan y Pedro como representantes. Para Luis Alcalá Zamora y Guillermo Cabanellas definen a la coalición como la acción concertada. Sí, ya sabemos, estos 15 nos concertamos y decidimos formar una coalición para defender o para confrontar el conflicto, óigame, para llegar a un arreglo del conflicto que se está dando. ¿Por qué? Porque tiene que haber un conflicto determinado, ¿verdad? Bueno. Para Paul Prick, en cuanto a la coalición, expone que esta es la agrupación momentánea. ¿Se dan cuenta? Ya mete este tratadista, ya inserta otra característica o elemento de la coalición. Es una agrupación momentánea, llamada a disolver una vez que el resultado se obtenga. Llamada a disolverse, perdón. Otro elemento, se disuelve una vez se alcance el objetivo del conflicto por el cual fue creado. O por el contrario, se admite que es inaccesible. Bueno, luego analizadas cada una de las definiciones doctrinarias, considero que la coalición puede ser definida de la siguiente forma. Efectos de cátedra, esta es la definición. Agrupación, si alguien me dice, ojo a esto, si alguien, yo voy a leer la definición. Si alguien cree que se me escapó algún elemento de los que hemos venido viendo, me lo dice y lo podemos agregar, lo discutimos y lo podemos agregar. Bueno, pues, agrupación transitoria de trabajadores que unidos por un fin específico buscan el resultado favorable en la solución de un conflicto colectivo laboral, coordinándose para obtenerlo y existiendo únicamente para ese fin. Léanlo. Y no cree que le faltó este elemento y lo debatimos, por favor, que ustedes ya saben que me gustan las cátedras así con debate. Para mí, la definición está perfecta. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Sí es entendible, licenciado. No, déjenlo entendible, que cumpla con todos los elementos que conlleva una coalición. Porque entendible, le estoy seguro que pudiera poner más entendible y con palabras más coloquiales. En vez de agrupación, grupo momentáneo de trabajadores que se juntan. O sea, no me interesa que sea entendible, me interesa que ustedes consideren que sí lleva todos los elementos que hemos estado viendo que conforman una coalición. Disculpe, y no se podría agregar ahí los cuales no requieren ningún requisito especial. En cuanto a las formalidades transitoria de trabajadores que no requiere ningún requisito especial, que unidos por un fin específico buscan el resultado favorable en la solución de un conflicto colectivo laboral, coordinándose para obtenerlo y existiendo únicamente para ese fin. Se lo debato y gracias por la opinión, súper bien. Ahora yo se la debato. Es cierto que la coalición no necesita formalidades tales como el sindicato para su constitución, pero le pregunto, de las que vimos, ¿no hay ninguna formalidad para que se pueda dar una coalición? La acabamos de ver. Deben haber al menos 3. Exactamente.
Deben haber Muy 3 bien. personas. Muy bien. Entonces, considero yo que no puedo poner agrupación transitoria de trabajadores semiformal, porque eso ya da a una pregunta, ¿qué es eso de semiformal? ¿En qué es formal? ¿En qué no? Pero es debate. Ahora pregunto, ¿quién está de acuerdo conmigo y quién es compañero? Si consideran que debería ir eso, lo ponemos, no hay problema. Yo estoy de acuerdo con usted. Lick, pero acuérdense que ahí hay una regla de excepción porque dice llenar requisito especial. Entonces yo tomaría que ese especial me haría ver, bueno, ¿y por qué es especial? Pues, y entonces ahí estaría la aplicación de que tiene un requisito formal que son los 3 miembros mínimo que tiene que contener. Por eso le digo, entonces, para aterrizar, sin ese requisito, sea o no formal, sin lugar a dudas, es esencial. Tal cual usted lo está diciendo. ¿Por qué? Porque si no hay como mínimo 3, no se puede formar. Entonces, ¿cómo podría agrupación de por lo menos 3 trabajadores? Agrupación transitoria de por lo menos 3 trabajadores que unidos, ahí considero que tal vez sí podría ir, más no poner formal. Pero ¿qué pasa? Cuando uno, cuando uno pone un número determinado en una definición, da confusión. ¿Por qué? Porque dice, pero 3, y si son 5, ¿será que sí se puede? Porque la gente, todos los seres humanos estamos, al ver un número, nos encasillamos en ese número. No sé si me explico, no sé si les pasa a ustedes. Sí, tiende a confundir. Ajá. Sí, Entonces licenciado. usted jamás en ninguna definición doctrinaria o legal va a leer usted agrupación transitoria de por lo menos 3 trabajadores. ¿Por qué? Porque uno, ser humano, mira 3 y dice, solo 3. Uno así es. Cuando uno mira un número, se encasilla un número porque a uno desde pequeño lo traen con que los números son perfectos y exactos. ¿Qué pasa en el derecho y en las ciencias sociales? Usan los por lo menos, hasta dentro, hasta el tercer día, hasta el 15º día, dentro de los 15 días, en el 5º día. ¿Me explico? Entonces ahí es donde ustedes ya van a ver cuando, ahorita pues que están estudiando y todo, una de las cosas más difíciles de derecho a aprenderse son los plazos. Porque un dentro y un al les cambia totalmente. Un dentro es del tal a tal día puedo dentro de esos días. Un al es obligatoriamente hasta ese día, ¿o no? Yo por eso, y por eso se da su formación de hecho, Oli. ¿Perdón? Por lo mismo se da su formación de hecho. Claro, por supuesto. Entonces, yo agradezco mucho su participación y muy buen debate. Me gusta eso y lo insto a que siga así en todas sus cátedras, pero yo no la pondría, porque no es, o sea, no tiene formalismos como el sindicato, obviamente, para su constitución, pero sí un requisito o un formalismo esencial, que si rompe con ese formalismo, no se puede crear. ¿Me compra o no me compra mi debate? Sí, Lick, tiene razón. Lick, es que lo que usted está explicando es la definición, lo otro ya serían los requisitos. Claro, por supuesto. No, pero como les digo, o sea, yo considero que las definiciones están conformadas por los requisitos y elementos que conforman lo que uno está tratando de definir, ¿verdad? Por un todo, hasta las características. Claro, características, elementos, todo. Pero lo que volvía con el compañero, yo no puedo poner agrupación transitoria de trabajadores que carece de formalismos. ¿Por qué? Porque hay un formalismo y es esencial. Agrupación transitoria de trabajadores semiformal. ¿Qué es semiformal? Agrupación transitoria de trabajadores conformada por lo menos de 3 trabajadores. ¿Y si son 5? Por lo menos. ¿Cómo así por lo menos? No, ¿me explico? Sí. Pero así es como me gustan a mí los requisitos.
Bueno, seguimos, pues si no, no termino. Legal. El concepto, la definición de la coalición no aparece expresamente en el código, ya se lo repetí 70,000 veces, ¿verdad? No hay un artículo taxativo tal cual es el artículo 206 del sindicato que establece una definición, ¿verdad? Y tampoco en ninguna otra ley del ordenamiento jurídico laboral, pero aplicando supletoriamente el artículo 374 establecemos que consiste en una agrupación que el texto legal, Código de Trabajo, denomina consejo o comité, establecido en cada lugar de trabajo, compuesto por no más de 3 miembros, trabajadores, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Artículo 377. Exige también que estos 3 miembros o delegados deberán conocer muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento refiriéndose a el pliego de peticiones poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente referéndum. Yo creo que aquí esta no la había leído bien, pero da a confusión esto que está subrayado. Pero me la vamos a corregir de una vez. A ver, alguien que me ayude a corregirla. Porque aquí, por lo que leí, yo al menos la percibí, que no puede estar compuesto por más de 3 miembros. Lo que no puede ser más de 3 miembros es la representación. Entonces, una agrupación, sí. Sería no por lo menos, no por más. Ajá. No, vamos a ver, miren, la voy a hacer yo y ustedes me dicen, ¿está bien? Digo, no, está mal, le debería de poner eso. Pueden ver todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, Lick. Sí. Lick, aunque el artículo 374 dice por no más de 3 miembros. Los representantes. Los que van a ir a representar. El 374, Lick. No sé si estoy yo confundida de artículo, Dice, pero por no más de 3 miembros. Ajá, no más de 3 miembros. Los comités ad hoc solo pueden ser como de 3. Vaya, y esos consejos o comités ad hoc son los que representan a la coalición. Correcto. Y no pueden ser más de 3. Lo que veníamos diciendo. Entonces, ¿por qué una coalición por lo menos tiene que tener 3 miembros? Porque de esos 3, 1, 2 o los 3 lo tienen que representar. Exactamente. ¿O no? Sí. Así es, licenciado. ¿Ya me entendió? Sí, Lick, lo voy a repasar todavía. No, ¿qué no entendió? Dígame. Lo que pasa es que tal vez no he leído completamente el artículo, pero lo voy a analizar, Lick, y si no, la próxima clase. Sí, claro. Analícenlo y si no les quedó claro, la próxima clase. Bueno, una agrupación de trabajadores establecido en cada lugar de trabajo. Aquí, miren cómo lo voy a hacer, usted me dice. Sin ponerle número de trabajadores. Representados por no más de 3 miembros. ¿Sí? Quienes se encargarán de plantear a los patronos y a los representantes supervisamente por escritos o quejas o solicitudes. ¿Cómo les parece ahí? Excelente. ¿Sí se entiende todos? Sí, porque en primer lugar igual que el artículo 374. Solo que dándole otra. Pero al final, una agrupación de trabajadores establecida en cada lugar de trabajo. Sí. ¿Se pueden haber? Sí o no. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Representados por no más de 3 miembros. Obviamente, ¿por quién van a ser representados? Por uno de los 15 trabajadores que conforman la coalición, ¿va? No va a ser la coalición de 15 y voy a formar a uno que no pertenezca a la coalición. Obviamente, lógica jurídica, ¿verdad? ¿Quiénes se encargarán? ¿Quiénes se van a encargar? Estos 3 representantes. ¿Está clara, verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. Espérenme.
Ahí está, vamos, pues, seguimos. ¿Qué hora es? ¿Cuántos me falta? No más tiempo. Ahorita voy a ir más rápido, ¿vieron? Bueno, constitución de la coalición. Al surgir el conflicto se hace imperativa la presencia de las partes para arribar a un acuerdo. Si no hay una agrupación representativa de los trabajadores y procediendo de conformidad con lo preceptado en la ley, el proceso es el siguiente. ¿Qué se refiere a esto si no hay una agrupación representativa de los trabajadores? No hay sindicato. Que carecen en ese momento del sindicato. Ajá, muy bien. Bueno, primer paso, los 374. Se constituirá un consejo comité ad hoc permanente que ya sabemos que son los representantes de la coalición, ¿verdad? En un lugar de trabajo conformado por no más de 3 miembros. He aquí el surgimiento de la coalición. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a ir los 15 trabajadores y los 15 vamos a ir a hablar con el patrono, ¿verdad? Del conflicto particular que nos está afectando. No, vamos a formar este consejo y este consejo que es los representantes de nosotros como coalición, que no puede ser por no más de 3 miembros, es decir, no pueden haber más de 3 representantes, y estos son los que van a ir a presentar las quejas, ¿sí? Segundo paso, estos miembros se encargarán de plantear en forma verbal o por escrito sus quejas o solicitudes a los patronos. Tercer paso, el patrono, su representante, está obligado, ojo a esto, está obligado. El patrono puede decir, ¿ustedes qué? Si ustedes no son el sindicato, aquí no tienen poder. Nada, mire, patrono, nosotros somos los representantes de la coalición, aquí está nuestra acta. Están obligados a recibir dichas peticiones. La ley no establece un término exacto para recibir esto, por lo que basándonos en los principios de buena fe y celeridad, queda a discreción del patrono la rapidez en que resuelva. ¿Se dan cuenta? Vacío legal totalmente. ¿Por qué para unas cosas está atascado de plazos el código y para esto, que es tan importante? No. Opinión personal, vacío legal. Cuarto paso, una vez formado el consejo comité, sus miembros deben informar a la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscribirán y deberán enviar dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. ¿A fin de qué? De asegurar inamovilidad. Este paso es muy importante, pues en virtud de los antecedentes que existen en la inseguridad y en la estabilidad laboral, se hace necesario que se dé un aviso a la Inspección General de Trabajo a fin de que estés sabidos. En caso de que se despida injustificadamente a los trabajadores coaligados, es una forma de protegernos de las arbitrariedades de algunos patrones. Este aviso también deben darlo los trabajadores cuando están constituyendo un sindicato, ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, quinto paso. En la etapa de conciliación, los delegados presentarán el pliego de peticiones en el cual también se les conferirá poder suficiente para suscribir cualquier arreglo en definitiva o simplemente a referéndum. ¿Qué quiere decir? Estos 3 representantes, obviamente, nosotros 15 trabajadores, cuando elijamos a los 2 representantes, 3, tenemos que saber que sean personas capaces, ¿verdad? Que entiendan en definitiva qué es el problema, qué es lo que queremos, en qué podemos negociar y en qué estamos cerrados ante esa mejora. ¿Por qué? Porque se les da un poder de un arreglo en definitiva o simplemente a referéndum. Pero en la mayoría de las veces se nombran a 2 personas capaces que saben negociar, logran el arreglo, firman el arreglo y ya tiene poder ese arreglo. ¿Estamos? Sexto paso, arribando al convenio o solucionado el conflicto, se pierde la razón de ser de la coalición, siendo esta una de las formas más puras para su extinción. Bueno, esto ya creo que ya lo vimos. Bueno, diferencias en la constitución de una, y si no lo vimos ya lo platicamos 1 hora. Diferencias en la constitución de una coalición y de un sindicato. La principal y más evidente diferencia estriba en que la coalición únicamente se organiza e inicia a funcionar. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de hecho, es temporal, es temporal y es emergente. Ah, no, al revés. Es de hecho, es emergente y es temporal. Mientras que el sindicato lleva un proceso más elaborado para iniciar formalmente su representación. Así también requiere un gasto mayor, pues debe cubrir varias formalidades más que la coalición. Formas de llegar a la finalidad de una coalición. Luego analizada la finalidad primordial de la constitución de una coalición, ¿cuál es?
iniciar una negociación porque existe un conflicto, una controversia, ¿verdad? La controversia es un conflicto colectivo de trabajo que surge de las fricciones que pueden producirse en las relaciones de trabajo, siendo indispensable para poder entender qué es la negociación, definir la misma. Esto ya lo definimos en el sindicato, ¿verdad? Ya sabemos que es una negociación colectiva, que tienen que tener ciertos requisitos para que se considere una negociación, ¿verdad? Las dos formas que regula el Código de Trabajo para poder negociar colectivamente es a través del arreglo directo, que es el que estamos explicando, que está en el 374 al 376, y la conciliación del 377 al 396. Ahora, disolución de la coalición de trabajadores. La disolución consiste en la extinción o término final de la existencia de la coalición, ¿verdad? Ya sabemos qué es disolución. Siendo estas las causas por las cuales se puede disolver una coalición. A, la más común, por lograr el objetivo. Cuando los trabajadores y patronos y viceversa deciden ponerle fin al conflicto surgido entre ambos, aceptando las pretensiones o bien mediante la celebración de negociación colectiva o por la constitución de una asociación profesional, por lograr el objetivo. B, cuando no pueden lograr su objetivo. Por ejemplo, se plantea un conflicto colectivo de trabajo cuya finalidad es el despido de un jefe, pero el cual es improcedente. Entonces, esta se disuelve. Es un ejemplo. Forzosa, en el caso de perseguir fines distintos a los permitidos por la ley. Lo que les decía, ¿verdad? Nos vamos a coaligar únicamente para hacer huelga. Es una disolución forzosa. ¿Por qué? Porque es un fin que no está establecido o permitido por la ley. Hechas organizaciones de trabajadores o patrones, o bien estallar una huelga o paro sin la debida autorización de la autoridad competente, etcétera, lo que les decía. D, por inaccesibilidad, por el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo distintos a los que admite la legislación. Veamos este ejemplo, que no sean de carácter económico o social. Por no contar con el apoyo mayoritario que estipula la ley para tener la representatividad del movimiento coaligado, por la preexistencia de una asociación profesional en el lugar del conflicto. ¿Se acuerda que aquí me decían, yo puedo estar en el sindicato y en la coalición? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Sí puede haber un sindicato y una coalición, pero si el sindicato está ejerciendo en el conflicto, es muy difícil o en la práctica que el patrón no vaya a negociar antes con la coalición que con el sindicato, ¿verdad? Eso es de una vez muy poco probable porque ya vimos el poder que tiene el sindicato, tiene personalidad jurídica, todo eso. Bueno, en mi punto de vista, también puede ser causa de disolución de una coalición la siguiente. Cuando la coalición se constituye con la finalidad de constituir un sindicato. Ojo a esto, miren lo que yo pude deducir después de leer la coalición y de entenderla. Yo considero que este inciso E también es causal de disolución de una coalición. ¿Por qué? Ojo, cuando la coalición se constituye con la finalidad de constituir un sindicato, esto es, la agrupación de trabajadores se reúnen para organizarse colectivamente. Y al ser su deseo existir organizados permanentemente, lo hacen a través del sindicato, dejando de ser a partir de esta legalmente inscritos la coalición para que se constituyeron. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía, la coalición, se formó la coalición, sí lograron los fines, mucha, formemos un sindicato. Vamos a tener personalidad jurídica, más poder, más acción para negociar con el patrono, más afiliados. Va, hagámoslo. ¿Creen ustedes que puede seguir existiendo la coalición? Pregunto. No. Ya se formó un sindicato. ¿Para qué? Por eso, pregunto, ¿para qué creen ustedes que pueda haber necesidad de que todavía persista la coalición si el fin de crear la coalición fue para probemos si ganamos esto, formamos un sindicato, vamos a convencer a más trabajadores y formamos el sindicato? ¿Hay necesidad de existir de la coalición?
No, porque ya se logró el objetivo. Claro, primero ya se logró el arreglo directo. Y segundo, se va a formar un sindicato. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno. Entonces, ahí estamos por el día de hoy. Yo sé que estuvo un poquito corrido y les agradezco mucho su paciencia. Y aún así, pues tuvimos tiempo ahí de debatir y todo. Licenciado, ya le mandé ¿cómo se llama? Mi constancia. Ah, vaya. Voy a revisar su caso y la próxima clase le digo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Qué vamos viendo hasta ahorita? Ya vimos la tercera unidad, ¿verdad? Si se dieron cuenta o si tienen su programa de la mano, la tercera unidad, ahorita le doy la palabra a Brian. La tercera unidad está conformada por la asociación profesional, que ya vimos que son los denominados sindicatos, y la coalición de trabajadores, ¿verdad? ¿Entra en el examen? Por supuesto que entra en el examen y lo que vamos a ver es los martes. ¿Alguna duda? Brian, dígame. Sí, licenciado, disculpe, solo para aclarar. Entonces, si hay un sindicato y como ya lo hemos visto en esta clase, que la coalición surge para resolver un conflicto determinado, si las personas son parte del sindicato, no pueden ser parte de la coalición. No. Ok, muchas gracias. ¿Sabe por qué? Porque imagínense, yo estoy sindicalizado. Y el sindicato está negociando colectivamente por ese conflicto. Entonces, yo estoy sindicalizado, no puedo venir y decirle a 10 más, miren muchachos, salgámonos y formamos una coalición para ir y negociar ese conflicto. Porque tengan por seguro que no los van a recibir el patrono, porque el patrono está en su derecho, está diciendo, si estoy negociando colectivamente con el sindicato, que es de carácter permanente, ya vengo negociando hace 15 días sobre ese conflicto que por el cual ustedes están creando la coalición. Entonces, ¿hay necesidad o tiene un fin la coalición o ser parte de los dos? Pregunto. No, licenciado. No, licenciado. Muy bien. Y en todo caso, por ejemplo, quienes quisiesen formar una coalición serían otros trabajadores, en todo caso, que no son parte del sindicato. Ok, pero como digo, y eso se lo digo de una vez para que en la práctica no se vaya a asustar, el patrono media vez allá al sindicato ni voltea a ver a las coaliciones, de una vez se lo digo. Gracias, licenciado. Pero es práctica, práctica. Bueno, ¿alguien más? Iván. Lick, buenas noches. Buenas noches. Mire, una pregunta, ¿será posible que usted nos pueda pasar estas diapositivas? Sí, miren, ahorita no porque le tengo que hacer las correcciones que le hice y las tengo que subir y todo, pero el día de mañana las tienen en Classroom, la de los sindicatos y la de hoy, seguro. ¿Oyeron? Bueno, muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Cindy, Licenciado, disculpe. uno a la vez, levántenme la mano y yo les voy dando la palabra a Cindy. Buenas noches, licenciado. Solo con una consultita. Fíjese que he entrado un poquito tarde a sus clases, pero al final no sé si logró corregir lo que la otra vez estábamos debatiendo en la clase, que era sobre el artículo 218, si no estoy mal. Ah, sí, lo del trámite, sí. Ahí cuando mañana que le suba la presentación, ya ustedes van a ver la corrección, ¿oyó? Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, muy amable. No, de nada, Cindy, gracias. ¿Alguien más que me la iba a levantar? Solo quería saber si había sido posible publicar las notas. No, Emerson, fíjese, ya me disculpé con ustedes desde antes de comenzar la clase, pero fíjese que lo traté de hacer el fin de semana, pero tuve un problema con mi contraseña en notas, como que un montón de catedráticos decidimos hacerlo el fin de semana y se trabó eso, no sé qué pasó, pero yo se los prometo que desde mañana voy a comenzar a subirles nota, pero les pido paciencia, ¿vieron? Porque sí son 300 y algo, ¿oyeron? ¿Y si lo sube a Classroom? Bueno, si quieres puedo subir a Classroom, pero voy a hablar con mi coordinación, porque yo creo que ese sí obligatoriamente, obviamente las tengo que subir a notas, eso sí seguro, pero para que ustedes ya sepan,
Sí, por lo menos ¿cuánto saber sacaron? la nota, porque ya Ajá. ya publicaron las fechas de los segundos parciales, entonces, para estar preparados también. Por favor, licenciado. Va. Sí, Lick, por favor, si nos hiciera la campaña, pues porque sí, necesitamos saber cómo estamos para poder No, ustedes tienen someternos que al estudiar, sí siguiente o sí, parcial. aunque estén mal, ¿qué? Ni modo que si sacaron 4 o 10 ya no estudio. O si No, sí, saqué pero 30, voy a sacar para 3 tener algo ahora. más, para tener un poco más de punteo, pues. Miren, consejo que les doy, quítense ese pensamiento de solo llegar raspando, porque les juro que eso les va a avanzar para el privado. El privado, el que no se prepara, ahí va a ser porque van a saber cómo van a votarle. Simplemente le dicen sí o no. Entonces no piensen, porque no sé si saqué 30, entonces ahorita ya no estudio y saco 5. Nada. Esfuércense siempre, por favor. Pero sí, yo voy a consultar eso. Y si me autorizan, mañana mismo las tienen en Classroom y en el transcurso de la semana les voy subiendo poco a poco las notas. ¿Oyeron? ¿Les parece? Sí, Lick, gracias. Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias. Bueno, que pasen feliz noche. Que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado.